Bueno, hermanos, amados hermanos míos, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de la primera carta de Juan, una carta que es extraordinaria, insisto, es una de las cartas más bellas que hay en la Escritura, una carta extraordinaria, es una carta que merece que sea estudiada y que sea aplicada en nuestras vidas de una forma muy importante, correctamente aplicada a nuestras vidas. Tal vez la podemos ver fácil. Les decía yo que muchos teólogos expertos en la Biblia dicen que es como una espiral, y es cierto, hermanos, es cierto, va entrando y te dice una cosa y cuando regresa te dice la misma cosa, pero aprendes mucho más. Vas a ver cosas muy similares, pero aprendes mucho de esta carta. La tenemos que aplicar a nuestras vidas por el contenido que hasta ahora hemos extraído de ella. No sé si ha sido importante en tu vida que todo este contenido que está ahí lo vayamos aplicando, lo vayamos entendiendo, conociendo. Va a traer mucha bendición personal si logramos aplicar de forma correcta las Escrituras y sobre todo esta carta a nuestras vidas. Nos vamos a encontrar, precisamente al estar estudiando esta carta, hermanos, nos vamos a encontrar constantemente que la carta de Primera de Juan, como les decía, es una carta que es repetitiva, se repite constantemente. Entonces, pero gracias a Dios esta es la forma en que esta carta está escrita, que se repite constantemente, términos que se vuelven a ver cuando vuelves a ver otro capítulo, porque está así, hermanos, porque Dios quiere que la aprendamos y que quieren todas estas cosas bien grabadas en nuestros corazones. Al regresar una y otra vez de estos temas, hermanos, vamos a ver los mismos argumentos, los mismos principios, los mismos preceptos aquí, y esto nos va a ayudar a entender con mayor facilidad o con mayor comprensión los conceptos y las cosas, permitiendo desarrollar en nuestras mentes, en nuestros corazones, una comprensión de la carta y, por supuesto, hermanos, una comprensión mejor de lo que es el Evangelio. ¿De acuerdo? Así que estamos por entrar a uno de los versos, decía yo, más importantes de la Biblia. Esto es uno de los versículos más trascendentales de la Escritura, hermanos. El versículo 2 de Primera de Juan, del capítulo 2. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nos lleva a la hermosa realidad de lo que significa el Evangelio. Aquí vamos a ver lo que significa el Evangelio. Quizás muchos de ustedes digan, ya conozco esto, este versículo yo ya lo he escuchado, yo ya conozco el Evangelio. Quizás muchos de ustedes digan, este tema es muy familiar para mí, pero lo digo con mucha sinceridad, hermanos y amigos, una cosa es escucharlo, una cosa es haberlo oído, y otra cosa, hermanos, es comprenderlo y aplicarlo. ¿Por qué? Porque es parte del Evangelio. Y si es parte del Evangelio, entonces es muy, muy importante. ¿Te das cuenta? Si forma parte del Evangelio, es muy importante, hermanos. Así que vamos a estudiarlo detenidamente, no importando cuántas veces tú y yo hayamos escuchado el tema del Evangelio, cuántas veces tal vez has escuchado la palabra propiciación, no importa, vamos a escucharlo. Además, estoy seguro que si tú lo escuchas, lo vas a ir entendiendo y va a ser una bendición a tu vida, porque el deciros las mismas cosas, hermanos, no es problema, sino reafirman la voluntad de Dios en nuestros corazones. Entonces, 1 de Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y esta es la propiciación, dice, y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Importantísimo, hermanos, esto. Antes de entender este texto y a manera de introducción, permítame recordarles lo siguiente. Vamos a verlo a manera de introducción. La palabra de Dios nos enseña claramente que tenemos a un Dios que es santo. Nos enseña a un Dios que es santo, 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 ¿no es cierto? Hemos estudiado muchas veces esto, pero a diferencia de esta santidad que tenemos en Dios, todos los seres humanos no somos santos. No lo somos como Él. Somos diferentes a Él. Tan simple como esto podríamos haber explicado el versículo 2 de esta mañana. Tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios único que es santo,
y la humanidad completa no lo es. Podemos llevar este texto así y dejarlo de esta manera. Y como la humanidad entera está llena de pecado y Dios es un Dios santo, ¿qué necesita la humanidad completamente? ¿Qué necesita todo el mundo? A un Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Podríamos concluir ahí este texto y tú dices, eso yo ya lo he visto tantas veces. Vamos a verlo más profundamente, hermanos. Y una de nuestras bases bíblicas para entender que solo Dios es santo y que nosotros somos pecadores, la encontramos o se expresa en Romanos capítulo 3, versículo 10, conocida por todos nosotros, cuando dice, todos hemos pecado contra Dios, ¿y cuántos justos hay? No hay justo ni aún uno. Debemos empezar a entender esto, hermanos. Este versículo es bellísimo porque nos va a llevar a poder entender nuestra situación delante de los ojos de Dios. Y la situación delante de los ojos de Dios, de la humanidad, bajo Romanos 3, es grave. Es extremadamente grave. La situación, y lo veo a veces con ejemplos de cuando nuestros familiares o amigos están postrados en cama con una enfermedad, ¿qué es lo que más suplica a alguien que conoce del Señor para esa persona? Su salvación. Porque sabe perfectamente que algo grande se va a desbordar. ¿Y sabes qué es ese algo grande que se va a desbordar? Ira. Tiene que haber, lo vimos la semana pasada, un castigo. Porque Dios es un Dios justo. Y su justicia tiene que ser aplicada ¿a quiénes? A todos. Piénsenlo, hermanos, piénsenlo un momento. Amigos, piénsenlo. ¿Cuántas personas están bajo la ira de Dios? Cuando yo te digo, lleva esta tarjeta, cuídala. No es porque sea la Biblia, pero puede ser una herramienta y es importante para atraer a una persona a que sepa y que conozca el Evangelio. Y voy a irlo explicando ahorita. Es importante que la gente llegue y conozca que tiene un problema grave. Toda persona que ha vivido, se ha rebelado o ha violado la ley de Dios, ¿no es cierto? De todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro, todas las personas han violado, están violando y seguirán violando la ley de Dios, porque hemos entendido que seguimos siendo aún que, como creyentes, pecadores. Y por lo tanto hemos incurrido y hemos cometido una falta grave delante de Dios al transgredir su ley. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esa ira, hermanos, del Señor, su ira justa ha sido debidamente puesta sobre nosotros y nos condena a un castigo eterno. Su ira nos condena a un castigo eterno. Es lo que llamamos la mala noticia, ¿no es cierto? Es lo que le compartes a una persona si no está completo el Evangelio. Claro, ¿no? Como decíamos, no vas y le dices, la ira del Señor está contigo, te vas al infierno y te mueres, punto. Lo vas a espantar, ¿no es cierto? Pero la realidad es esa. La ira de Dios está sobre estas personas. Esta es la mala noticia. Pero por otro lado, ¿qué existe, hermanos? Exacto, todos sabemos algo. Existen las buenas noticias. Existen las buenas nuevas, que es el Evangelio. Esto es lo que existe. Y la buena noticia, hermanos y amigos, es que Dios siendo santo, y como estudiamos la semana pasada, también es justo, y también es amoroso y misericordioso, nos ofrece un perdón completo por todas las violaciones que hemos cometido en contra de su ley. ¿No es cierto? Y al ofrecernos su perdón, podemos entonces escapar por completo ¿de qué? Del castigo o del juicio eterno, ¿no es cierto? De un castigo justo. Pero ¿a quién se le otorga ese perdón? ¿A quién se le otorga ese perdón? A todos aquellos que confían, a todos aquellos que creen, que se han arrepentido y que por fe creen y viven para el Salvador, el Señor Jesucristo. Para cualquiera que crea y se arrepienta en Jesucristo como Salvador y Señor, hay perdón. Esta es la buena noticia. Cualquiera que se acerque y crea en Él. Y en lugar de tener la condena eterna, tiene ahora
la promesa de la perfección, ¿no es cierto? El crecimiento de la santificación en esta tierra, la promesa de estar perfeccionándose cada día, y no solo eso, sino una vida eterna, una vez que el Señor venga o partamos de esta tierra. Y así es el evangelio de la salvación, hermanos. Así es el evangelio del Señor. Hay malas noticias, pero también existen buenas noticias, ¿no es cierto? Dios es santo, Dios es justo, Dios también es misericordioso. Pero porque precisamente es santo y justo, exige ¿qué? Un castigo. Por su santidad y su justicia exige que haya un castigo. ¿Por qué? Por el pecado. Y cada pecado cometido por cada persona va a ser o será castigado, hermanos. Es algo que nos tiene que quedar muy claro, muy importante, porque la exhortación del apóstol Juan, ¿cuál es? Estas cosas las escribo para que no pequéis. Te estoy diciendo que hay un Dios que está airado con el pecador, pero hay un Salvador que puede pagar tus pecados. Por otro lado, hermanos, Dios también es misericordioso. No solamente es justo y su ira la va a cargar a todo aquel pecador. Tenemos un Dios que es misericordioso y desea entonces en su misericordia, ¿qué hacer? Perdonar al pecador. Entonces, ¿cómo Dios satisface su justicia y cómo Dios satisface su gracia, su misericordia, su perdón? ¿Cómo logra hacer esto? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? ¿No es cierto? ¿Cómo logra hacer estas cosas? Esa es la gran pregunta. De hecho, es la gran pregunta de muchas personas que quieren cuestionar la Escritura y dicen, Dios no puede estar airado porque Dios es amor. Ahí está, su justicia y su gracia. Y se preguntan, ¿cómo lo logra? Pero esta respuesta, hermanos, está dentro del tema de la redención. Cuando nosotros cantamos, ¿qué cantamos, hermanos? Que fuimos perdonados de la ira de Dios. ¿En quién? En Cristo, en su redención. La respuesta está ahí, hermanos. Si observas Juan capítulo 1, versículo 7, obsérvalo. Primera de Juan, la misma carta que tenemos, vea el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Versículo 9, lo hemos repasado tantas veces. Si confesamos nuestros pecados, observa que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos perdona y nos limpia de todo pecado. ¿Observan? ¿Se dan cuenta de estos dos versículos ahí? En estos dos versos, si los observan muy bien, hermanos, en estos dos versos se nos ofrece dos veces ¿qué? La limpieza de nuestros pecados. Dice el Señor, te ofrezco la limpieza de tus injusticias en la sangre de Cristo. Y por lo tanto existe, si están ahí, existe la posibilidad de que, hermanos, al ser limpiados por la sangre de Cristo, existe la posibilidad de escapar de la ira de Dios, ¿no es cierto? Del castigo que Dios tiene para el pecador. Observen en 1 Juan 2:1, el texto que estudiamos la semana pasada. Y si alguno hubiere pecado, observa, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Ahí está. El punto es este, hermanos, amigos. Si tú has pecado, puedes ser perdonado y puedes ser librado del castigo eterno. ¿No es cierto? Si tú has pecado, esto es maravilloso, y aquí es donde, hermanos, de veras que la iglesia tiene que reaccionar a este asunto. Si tú estás en un tribunal y has pecado y te dicen, eres libre, estás perdonado, ¿qué sucede contigo? Sales feliz de la vida, porque has sido perdonado. Y la Escritura aquí nos dice algo muy similar. Si tú has pecado, puedes ser perdonado y librado de todo este castigo. Y luego, por el perdón que en Cristo se te ha otorgado, y por pertenecer a la familia de Dios, porque ahora pertenecemos a la familia de Dios cuando le hemos aceptado, se te ha dado, ¿a quién? A un abogado, ¿qué? Defensor, ¿no es cierto?
Se nos ha otorgado un abogado defensor divino, porque sí somos perdonados, pero ahora tenemos un abogado defensor, ¿no es cierto? Nuestro abogado que está ante ¿quién, hermanos? Ante Dios, lo vimos la semana pasada, en la corte del cielo, que está intercediendo por ti, que está intercediendo por mí. ¿Quién es este? Jesucristo, versículo 1, el justo. ¿Recuerdan esa prédica pasada? Este es nuestro defensor, con el juez, que es el Padre, y que cuando el acusador, esto es el fiscal, Satanás, entra en la sala de Dios y nos acusa de todo pecado, porque recuerdan que Satanás es el acusador, constantemente está diciendo lo que tú y yo estamos haciendo, hermanos. Está exigiendo un castigo. Cuando está el acusador ahí diciendo al juez, acusándonos de todo pecado, y es verdad, ¿no es cierto? ¿A quién de nosotros no nos deja de acusar? O si hay alguien que no le acuse, salga de la sala, porque entonces eres perfecto. Realmente nos acusa, ¿por qué? Porque seguimos, ¿qué? Pecando. Los creyentes, ¿se acuerdan? Ese fue el principio básico al que llegamos la semana pasada. Seguimos pecando los creyentes. Entonces, es cierto, seguimos pecando, estamos pecando. Entonces, cuando Satanás viene a acusarnos de pecado, escuchen esto. Cristo interviene en nuestra defensa y le recuerda al juez, le recuerda al Padre que nunca más vamos a ser culpables. ¿Por qué? Porque ya hemos sido perdonados. Ya hemos sido perdonados. Y entonces esto nos lleva a la pregunta donde nos quedamos la semana pasada. ¿Recuerdan? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede ser un abogado justo, según el versículo 1? ¿Cómo puede ser un abogado justo de aquellos que todavía están pecando? ¿Cómo este justo abogado o abogado justo puede abogar por todos aquellos que todavía siguen o seguimos pecando? Porque recordemos, hermanos, que aún seguimos pecando, ¿no es cierto? Según Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, dice que debemos confesar nuestros pecados, estamos pecando. Versículo 10, decir que no pecamos le hacemos a él, ¿qué? Mentiroso. Quiere decir que seguimos pecando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede el Señor Jesús o el Señor Jesucristo ser un abogado defensor para aquellos que están confesos de su pecado? O sea, esto es impresionante, hermanos, ¿no es cierto? Tú vas a una sala con un juez y si tú le dices, soy culpable, ¿qué hace el juez? ¿Qué le dice al abogado? Quítate, porque él ya se confesó culpable, no necesitas abogado, y lo meten a la cárcel. Pero aquí este juez está abogando por los que están diciendo soy culpable. ¿Te das cuenta? Tú estás diciendo constantemente soy culpable, Señor, soy culpable. Y este juez, este es el juez justo, este es el Señor Jesucristo que está abogando por ti y por mí. ¿Cómo lo hace? La respuesta la encontramos en este versículo, hermanos, en el versículo 2. Observen. Y Él es, ¿qué? Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es propicio para nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí está la respuesta. ¿La pueden ver? Aquí está la respuesta. Nunca podría ser nuestro defensor si no fuera si no fuera propicio. Si no fuera el propiciador. Nunca sería nuestro defensor si Él no fuera propicio. Es aquí donde encontramos la razón por la cual nuestras culpas son quitadas de nosotros, hermanos. Es aquí donde encontramos la razón por la cual nuestras culpas son quitadas de cada uno de nosotros. Aunque seguimos siendo pecadores, no lo olviden, hermanos. Nuestras culpas son quitadas. Es porque el Señor Jesucristo, el justo, nuestro abogado justo, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Lo pueden ver aquí, hermanos, amigos? Él es la propiciación, ¿por quién? Por nuestros pecados. Esta es la razón, hermanos. Y quiero hablar este día sobre la propiciación. El Señor Jesucristo, entonces, es nuestra propiciación. Esto significa, hermanos, que Él puede impactar nuestras vidas porque es propicio. Él puede abogar delante de Dios porque es propicio, ¿no es cierto?
Y es importante para nosotros entender qué es la propiciación. Y esta mañana vamos a ver dos aspectos de la propiciación. Primero, cómo llegamos a la propiciación, y segundo, su importancia. Cómo llegamos a la propiciación y segundo, su importancia. Bueno, el tema de la propiciación es algo especial, hermanos. Nosotros pocas veces hablamos de la propiciación, ¿no es cierto? Tal vez no platicamos mucho acerca del tema, ni hablamos ni usamos la palabra. Pero para entender la propiciación hay que entender primero lo que es la expiación, hermanos, amigos. Para entender la propiciación hay que entender la expiación. Y voy a tratar de ser muy conciso en esto, hermanos. La salvación tiene como el fundamento importante la expiación. Cuando hablamos de salvación, y vamos a entrar como a una clase, hermanos, de un poquito de doctrina. Yo sé que muchas veces es pesada, lo vamos a hacer ligerita, pero entendamos, esto es muy importante. La propiciación, para la salvación, es importante entender la expiación. La expiación, hermanos, es el todo, por decirlo así. La salvación no puede estar basada en ideas o conceptos erróneos, porque estaría muy mal, ¿no es cierto? Tenemos que enfocar bien qué es la salvación. No puede estar basada en ideas o conceptos erróneos. Debe estar firmemente cimentada en la verdad de Dios, firmemente cimentada en las Escrituras. Y no debe contradecir, entendamos esto, hermanos, ningún aspecto del carácter y de las declaraciones que Dios nos da. Porque la expiación, hermanos, nos va a explicar el costo de la salvación. La expiación nos va a decir cuál fue su costo, cómo se desarrolló, qué es la expiación. Nos podríamos llevar mucho tiempo en cada una de estas doctrinas, hermanos. Pero te lo digo tan simple como esto. La expiación es la ofrenda de un sacrificio para cubrir o pagar el pecado. ¿Recuerdan esto? Es la ofrenda, se hace un sacrificio para cubrir el pecado de otros. Wayne Grudem, un profesor de teología sistemática, dice que la expiación es la obra de Cristo, ahí está, la obra de Cristo que hizo en su vida y muerte para lograr nuestra salvación. Ahí está. En el Antiguo Testamento ustedes pueden recordar todo esto, hermanos. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios hizo esta sustitución. Cómo Dios sustituye a nosotros por su Hijo. ¿Cómo lo hacía? ¿Recuerdan ustedes cómo hacía esta sustitución? Mediante sacrificios, ¿no es cierto?, de animales que eran ofrecidos ¿en qué? En expiación. Eran ofrecidos en expiación. Y recuerden que la expiación, hermanos, es la ofrenda para cubrir el pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios lo hacía así, traía estos sacrificios de animales, ofreciéndolos en expiación. Esto es lo que Dios ha hecho también por nosotros los hombres. Es la forma divina en que Dios ha operado, es la forma divina en que Dios ha obrado para la salvación, poniendo a un sustituto, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, sustituyendo el castigo del pecador por el perdón del pecador. Quita el castigo y otorga ahora ¿qué? El perdón. En el Nuevo Testamento podemos ver este concepto, hermanos. Esto es cómo quitar el pecado mediante el sacrificio de Cristo. Mateo 1, versículo 21, yo lo leo, no vayan ustedes, escúchenlo, dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre ¿qué? Jesús, porque él ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está, el sustituto o no, hermanos. La ofrenda para expiación o no, ahí está, revelada en el Nuevo Testamento. Juan, en el Evangelio de Juan 1:29 dice: al día siguiente vino Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él, y ¿qué dijo? Cuando ve que viene el Señor Jesucristo caminando atrás de él, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Está ejemplificando esa sustitución, esa expiación que se va a dar. ¿No es cierto? La base de la expiación la encontramos en Levítico 17, versículo 11, cuando dice: porque la vida de la carne en la sangre está.
La vida de la carne en la sangre está. Y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí está, el derramamiento de la sangre, alguien que debe haber sido expiado, ¿no es cierto? Y la enseñanza de la expiación, básicamente, hermanos, lo hemos leído algunas veces, la encontramos en Isaías 53, versículo 5 y versículo 6, versículo 10. Observen, Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y observen esto, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿quiénes? De todos nosotros. Dios carga en el Señor el pecado de todos nosotros. Observe, y aquí te hago una pregunta. ¿Dios carga el pecado de quién? Tuyo. Ahí lo puso. Esto es tremendo, hermanos. Dios en esa expiación carga el pecado de la humanidad en él. Y versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, el Señor Jesucristo iba a poner su vida en expiación por el pecado. Cuando leemos esto, hermanos, ¿cuánto te costó que tus pecados hayan sido trasladados a otro ser? La salvación es gratuita. Tienes que pensar en esto. No me costó. Y a veces, hermanos, lo que no nos cuesta nada es lo que más menospreciamos. Tristemente, como no te costó, como tú no lo viste, como tú no lo sufriste, ¿no es cierto? Pero la realidad es que hubo una expiación. ¿Su costo cuál fue, hermanos? Yo no logro entender ¿Cómo fue toda esta maldad en él? El costo que llevó él, ¿no es cierto? Él al morir en la cruz, hermanos, seguramente podía ver, al estar orando al Padre y decirle, quita de mí esta copa, él que podía ver adelante, hermanos. Un peso muy grande. Era una ira desbordada. Recuerden que es un Dios justo, hermanos. Era una ira desbordada. Alguien necesita, o tú eres el que debes de llevar el cargo de mi justicia, dice el Señor. Y él podía ver adelante, hermanos, lo que le iba a acontecer. Una devastación sobre todo el ser de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no entiendes que esto que sucedió fue por ti, algo en tu vida espiritual no está bien. Algo del Evangelio no estás entendiendo correctamente. Lo estás viendo muy superficialmente, hermano. Aquí es donde debemos ver a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro sustituto, a la ofrenda de expiación, como algo importantísimo en nuestras vidas. La salvación, entonces, la vemos, es gratuita, con un costo inestimable. No tenemos que hacer nada para obtener esta salvación. Nuestro Señor Jesucristo ha hecho todo en esa expiación. Entonces, en el Antiguo Testamento el sacrificio es un cuadro, hermanos. Cuando sacrificaban a estos animales es un cuadro, es una sombra, es una pintura de lo que había de suceder en un futuro. En el Nuevo Testamento es el sumo sacerdote, Cristo nuestro Señor, que hace esta expiación por su pueblo. ¿Lo observan? Ahí ya lo vemos revelado en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27, cuando dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Quién era este tal sumo sacerdote? Cristo, santo, inocente, sin mancha
tal como lo había pedido en el sistema levítico, tal como lo había pedido el Señor, ¿no es cierto? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, porque cada día se tenían que estar dando sacrificios para eliminar los pecados, como aquellos sumos sacerdotes del pasado, de ofrecer primero sacrificios para sus propios pecados, porque así era el sistema, debían ofrecerlos para ellos mismos primeramente y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Con ese único sacrificio, ¿por qué? ¿Por qué fue único? Porque era perfecto. Era el que contemplaba dentro de la expiación, era el que contemplaba todos los elementos que podían ver Dios mismo en él, ver completo el perdón para los pecadores. Entonces la sangre de estos animales nunca podía ser un sustituto real por el pecado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada día tenían que hacer el sacrificio, cada día. Por eso digo que es la pintura. Sin embargo, hermanos, sí proveía un cuadro del Mesías venidero. Era lo que iba a suceder. Entonces, porque dice Hebreos que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Quién es el único que puede quitar los pecados? Cristo. ¿Es importante comprender su muerte? Sí. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con todo lo que aquellos sacrificios de aquel entonces representaban. Dice Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, decía aquí vamos a entrar un poquito a doctrina, hermanos. Dentro de la expiación, por decirlo así, se integran otras doctrinas básicas de la salvación, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro de esa expiación está lo que hemos escuchado como la sustitución. La sustitución. La expiación, ¿qué era la expiación? Esa ofrenda llevada ¿a quién? A Dios para quitar ¿qué? El pecado. Esa ofrenda es ¿quién? Cristo, ¿no es cierto? Esa es la expiación. Cuando tú oyes sustitución, la expiación es una obra de sustitución. ¿Tiene sentido, no es cierto? En la sustitución vicaria, ¿qué significa vicario? El que sustituye a otro. En la sustitución vicaria, Cristo murió en lugar de otros. ¿Para qué? Para pagar el pecado. ¿Actuando en qué lugar? En mi lugar. ¿Entendemos esta parte, hermanos? Tú debías haber llegado ahí y pagar tu propia cuenta. Pero hubo un sustituto. ¿Y este sustituto quién fue? Esa era la ofrenda. Él nos carga, por decirlo así. Nos toma a un lado y se pone como tu sustituto para que Dios te pueda perdonar. Porque la sangre de los machos cabríos y de los toros no pagaba eso. Ni tu sangre, ni mi sangre. Solo la sangre de Cristo tenía ese poder, o tiene ese poder. ¿Te das cuenta? Cristo murió entonces en lugar del hombre para pagar el pecado, actuando en nuestro lugar. Isaías 53:5 dice, fue herido ¿por qué? Nuestras rebeliones, molido ¿por qué? Por nuestros pecados. Ahí está. Cuando habla de esto, si observas este versículo de Isaías 53:5, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, observas que este versículo maneja un lenguaje de sustitución. Él fue molido en sustitución de, ¿no fue cierto? Él fue herido en sustitución de. Ahí está el lenguaje de la sustitución. Jesucristo no sufrió su propio pecado, hermanos. Este es el punto al que tenemos que entender. Él no sufrió su pecado. ¿Por qué? Porque no tenía que, según Hebreos capítulo 4, versículo 15, no tenía que pecado, sino Él sufrió como el sustituto de ¿quién? Que a su momento acabo de decir que es el sustituto de ¿quiénes? De todos los, porque no hay justo ni a uno, hermanos.
Esto te deja ver que no hay solución a tu vida. La sustitución nos deja ver esto. Dios lo trató, hermanos, a él como si hubiera cometido, y aquí es donde quiero que te traslades. Dios trató al Señor Jesucristo como si hubiera sido tú. ¿Qué mereces? Piensa en todo lo que has sufrido. ¿Qué mereces? ¿Qué merezco yo? Lo trató así, hermanos. Por eso la ira era grande, era el pecado del mundo. Como si él hubiera cometido toda obra perversa. Él fue prácticamente inocente, él no tuvo pecado, sin embargo fue nuestro sustituto. Entonces la sustitución es la intervención divina, la intervención sustitutiva que quita el castigo, que quita la pena del pecado. ¿Se dan cuenta de esto? Cuando quita esto, perdona el pecado, cancela el pecado, y con esto, hermanos, nos podemos apartar ¿de qué? De la ira ¿de quién? De Dios. La expiación requería que fueras tú. Tú tienes que pagar el castigo. ¿Recuerdan por qué? ¿Por qué debías pagarlo? Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y Él, no, en su santidad, debe aplicar su justicia a aquellos que han transgredido su ley. Somos dichosos, hermanos. Somos dichosos en que haya habido alguien que tomó mi lugar. ¿No es cierto? Qué terrible hubiera sido que no hubiera alguien que tomara mi lugar, hermanos. No podría cantar con tanta felicidad como hoy, porque estaría pensando en mi destino. También hay otro término, aparte de la sustitución, la redención. En la expiación encontramos también la obra de redención. En la redención encontramos también, en la expiación encontramos también la obra de la redención. ¿Qué es la redención, hermanos? Hemos sido redimidos, hay redención en nosotros y muy pocas veces entendemos esto. Todo esto lo hemos estado estudiando en temas doctrinales durante años aquí en la iglesia, hermanos, atrás. Pero la redención es también obra de la expiación, que es y la redención significa esto simplemente, hermanos, es la liberación del pecado y sus consecuencias por medio de un pago. La liberación del pecado y sus consecuencias por medio de un pago. Esto es el rescate que sustitucionalmente hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz, entregándose a sí mismo. Él hizo un rescate por nosotros. Él nos liberó. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿En qué, hermanos? En rescate. ¿Cómo le llamamos a esto? Redención. Él vino a dar su vida en rescate. El hombre incrédulo, hermanos, ¿cuántos hombres incrédulos están en esclavitud hoy? Muchos. El hombre incrédulo está en esclavitud y está dominado por su naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Todos lo que hemos leído Efesios lo sabemos cuando Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, observen o escuchen, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el hombre incrédulo, ¿en dónde está ahorita, hermanos? ¿Cómo está? ¿Está liberado? No. ¿Dónde está? Probablemente haya algunos aquí. Probablemente haya algunos en San Andrés, otros en San Pedro, otros en la zona de Coyoacán, otros en Tlalpan, otros en la Ciudad de México, otros en la parte de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, otros en Europa, otros en Asia. ¿Se dan cuenta? Hay mucha gente ahí, hermanos, esclavizados en el pecado, ¿no es cierto? ¿Cuánta esclavitud hay? ¿Cuántas personas no están deseando constantemente satisfacer el cuerpo, satisfacer sus ojos, satisfacer su carne? Bueno, eso está lleno, hermanos. El hombre incrédulo está bajo la autoridad, según Efesios, de Satanás.
está esclavizado, no puede ver el Evangelio. Y Cristo, hermanos, entra a este mundo, que es la palabra ágora, entra a un mercado, por decirlo así, a un mercado de esclavos del pecado, y ha entregado un precio para comprar ¿a quiénes? A esos pecadores, el ágora. Entra y compra dentro de ese mercado a los pecadores. ¿Y sabes qué dice? Lo tomo y como ya es mío, nadie más lo puede comprar. Yo he pagado el precio, me pertenece. ¿Te das cuenta de esto? Al comprar a los creyentes, sacándolos fuera de este mercado del pecado, esto hace que los creyentes ahora le pertenezcan a Cristo y van a poder tener una vida nueva. Nunca más estarán a la venta de Satanás. Nunca más, hermano. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. ¿Te das cuenta? Porque en la expiación, el Señor Jesucristo nos ha rescatado, nos ha liberado, y eso es lo que significa la redención. Hemos sido sacados del mercado de la esclavitud y ya no estamos más a la venta. El precio se pagó. Cristo lo pagó. ¿Cuánto pagaste? Tienes que pensar en estos conceptos, hermanos, doctrinales. Esa expiación también incluye ahora no solamente la liberación, la redención, sino también incluye la reconciliación. Incluye la reconciliación, Brian. La reconciliación, hermanos, está dentro de la expiación también. La expiación es una obra de reconciliación. ¿Por qué es una reconciliación, hermanos? Es establecer una relación de paz, una relación de armonía entre ¿quién? ¿Con quién me tengo que reconciliar? Con Dios, ¿no es cierto? Entonces hay una armonía ahora entre Dios y el hombre cuando se quita el pecado, ¿no es cierto? Hay armonía cuando dejas de pelear con tu esposa o tu esposo, cuando arreglas cuentas. No hay reconciliación mientras no están pagadas esas cuentas, hermanos. La reconciliación se da en la expiación. Por medio de la expiación, esa enemistad se transforma en amistad entre ¿quiénes? Entre Dios y entre el hombre, la cual produce también la reconciliación no solamente con Dios. Cuando tú te reconcilias con Dios, también hay una reconciliación entre ¿quiénes, hermanos? Entre los hombres, ¿no es cierto? Romanos 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces ahí está la reconciliación, también la que tiene la expiación. ¿De acuerdo, hermanos? Y ahora nos queda nada más la palabra que estamos estudiando esta mañana. No solo la reconciliación, sino ahora la propiciación, que la contiene también la expiación. La expiación contiene la obra de propiciación. ¿Qué es esto, hermanos? La muerte expiatoria. Ahora entendemos esto, la muerte expiatoria, ¿qué es esto? Es la ofrenda, el sacrificio a Dios, la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo por el pecado del hombre, cambió nuestra posición, hermanos, en relación con Dios. Esto porque Dios reconoce lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cambia todo en nosotros. Dios reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es, y aquí es lo que significa, Dios reconoce esto y ahora satisface las demandas justas de la ley que Dios ha puesto. Esta satisfacción es dada al Señor. La propiciación, que es nuestro tema de hoy, es satisfacer, y no solo es satisfacer, es apaciguar. Estas dos palabras son importantes en la propiciación. Satisfacer y apaciguar la ira de nuestro gran Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Mediante esa expiación, Dios queda satisfecho y su ira ha sido ¿qué? Apaciguada por medio de ese sacrificio, que es perfecto, hermanos. Romanos 3:25 dice:
a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significaría entonces? A quien Dios puso como alguien que le podía, ¿qué? Satisfacer, alguien que le podía, ¿qué? Apaciguar. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿De quién estamos hablando? ¿A quién quiere satisfacer? ¿Cuántas veces le has dejado tan insatisfecho a Dios? Tan decepcionado. De hecho, tú mismo lo comprendes. Cuando haces algo mal, tú mismo lo comprendes. Tú dices, esto fue increíble, lo que hice fue increíble. Dios debe estar totalmente airado e entristecido por lo que he hecho. Nadie puede quitar o apaciguar la ira de Dios. A nadie se le puede ver con tanta satisfacción, porque recuerdan este cordero cómo es, hermanos. Perfecto. ¿Tiene alguna mancha? No. ¿Es limpio y puro? De hecho, es Dios mismo bajando del cielo, haciendo semejante a los hombres en la persona de Cristo, porque es el único que puede verse a sí mismo para perdonar toda tu maldad y toda mi maldad. A esta altura yo debo decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Te das cuenta cuando Pablo decía eso? ¿Qué quieres que haga? Porque seguramente al apóstol Pablo, hermanos, pudo ver hacia atrás y reconocer que ese sacrificio era el que se había anunciado desde Isaías, hermanos. Que había alguien que iba a pagar a una persona tan hipócrita como Pablo y decirle, tú eres el Señor. Ahora él reconocía lo que había hecho. Ahora él sabía que él mismo lo había llevado a la cruz. Hoy tú tienes que saber que nosotros hicimos lo mismo. A quien Dios puso, observa, no buscó a nadie más. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, observen, esto es importante, Romanos 3:25, para manifestar ¿qué? Su justicia. Pone a Jesucristo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El punto es este: el sacrificio del Señor Jesús en la cruz satisfizo las demandas de la santidad de Dios por el castigo del pecado. Ese es el punto, hermanos. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra qué, hermanos. Su ira se revela desde el cielo contra qué, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen ¿cómo? Con injusticia la verdad. Entonces, la naturaleza de la propiciación es un sacrificio que satisface a Dios. Aquí está esta palabra, hermanos. Ahí está esta palabra. A ver si puedo regresar al texto. A ver si me llevas al texto, Brian. Entendiendo todo esto, hermanos, espero que haya quedado en un resumen muy básico, porque tendríamos que entrar a la doctrina bien con todos los textos del Antiguo Testamento. Pero entendiendo esto, entendiendo ahora la propiciación, ¿se dan cuenta? Esta sustitución, este apaciguar de la ira, entendiendo todo esto, ¿cuál es su importancia? ¿Por qué es importante la propiciación? No estaríamos aquí sin ella. Estaríamos acabados, hermano. Sería un mundo sin esperanza. ¿Te das cuenta? Primeramente y brevemente, déjenme hablarles de su importancia que está implícita aquí en este texto. Perdón, Brian, voy a ir a la importancia. La importancia, la propiciación y su importancia. Observen, hermanos. La propiciación es una necesidad. ¿Por qué digo que es una necesidad? Vayan al texto, observen el texto, hermanos. ¿Por qué es una necesidad? Se requiere porque es una necesidad que nosotros ahora sí que necesitamos y requerimos, ¿no es cierto? Déjenme leerles nuevamente este versículo.
Y Él es, observen, la propiciación, ahora entendemos, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero, ¿no es cierto? Todo el mundo. Dice que no solo por los nuestros, sino viene implícito que también por los de quienes, lo de todo el mundo. ¿Qué? ¿De qué está hablando aquí, hermanos, específicamente? ¿Cuál es el problema? Los pecados. Lo necesitamos, hermanos, porque la necesidad es los pecados que tenemos. Necesitamos la propiciación, necesitamos esta expiación, porque los pecados son el problema en nuestra vida. Esta es la necesidad que tenemos. Dios es el santo creador, Dios es el que ha creado todas las cosas, Dios es el dueño de todas las cosas, cuya ley, que es de Él, también fue pisoteada, también fue quebrantada, y ahora debe reaccionar justamente su ira y su juicio, ¿no es cierto? Porque Él es el creador. Es tan importante porque todo pecado cometido por cada persona que haya vivido en cualquier tiempo de la historia, ¿qué tiene que ser? Castigado. Eso es importante. Todo pecado, esta es la importancia de la propiciación, todo pecado va a ser ¿qué? Castigado. Todos ellos serán castigados. La pregunta es ¿cómo? Si el pecador va a escapar del castigo, si el pecador va a ser libre de la condenación por su pecado, entonces Dios tiene que ser ¿qué? Satisfecho de alguna manera, ¿no es cierto? Dios tiene que ser satisfacido de alguna manera. La satisfacción tiene que ser llevada antes que nuestros pecados puedan ser eliminados de nuestra vida. La satisfacción tiene que llegar antes. Dios está enojado con los pecadores porque requiere ser ¿qué? Apaciguado. ¿Se dan cuenta? Los pecados convierten una necesidad de la propiciación en nuestras vidas, hermanos. Y si no reconocen, y piensen en esto, hermanos, si estos hombres, si tus familiares, si tus amigos, si tu papá, si tu mamá, si tus hermanas, si no reconocen y aceptan el apaciguamiento que se ofreció para ellos en la persona de quién, si ellos no reconocen que Dios ve como satisfacción a Cristo, hermanos, ¿van a obtener entonces castigo o no? Sí, porque están rechazando ¿qué? La propiciación. Y la propiciación, si lo hemos entendido ahora, es la sustitución, la redención, ¿no es cierto?, que se debe de establecer para todo pecador, porque Dios no va a dejar por alto nada. Cuando alguien rechaza, entonces va a llegar su justo pago. Le va a llegar su justo pago. Otra razón, porque es importante, hermanos, no solo es por la necesidad del pecado, otra razón es el motivo. ¿Por qué es importante la propiciación? El motivo de la propiciación es este. Muy brevemente lo comento, hermanos. ¿Qué dice la gente cuando comparte el Evangelio? Que Dios es ¿qué? Es un Dios justo, ¿no es cierto? Es un Dios que es duro, que va a aplicar toda su ira porque está enojado, está completamente enojado con la gente por su pecado, está airado con el pecador, ¿no es cierto? Y va a buscar venganza sobre todos estos pecadores. Pero dicen también, pero Jesús vino ¿a qué? Vino al mundo y ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Dio su vida y por esa propiciación ganó el amor de Dios para los pecadores, ¿no es cierto? Está mal. Eso está mal. Eso es mentira. Dios no ganó el amor por nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos, hermanos. Está muy mal. Observen el capítulo 4. Ahora sí vayan a sus Biblias. Capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 10. Observen qué dice. Por eso digo que está mal. Observen qué dice. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Oye, observen ahí, subrayen. Sino que Él, ¿qué?
Él nos amó a nosotros y envió ¿a quién? A su Hijo. ¿En qué? Propiciación por nuestros pecados. Esta es la segunda vez son las únicas veces que se repite la palabra propiciación en el Nuevo Testamento. Y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué hizo Él? ¿Quién amó primero a quién, hermanos? Él. Entonces, no fue la propiciación de nuestro Señor Jesucristo, que es un Señor grande, amoroso, que ganó el amor de Dios, sino todo lo contrario, hermanos. Observen esto. Fue el amor de Dios el que envió a quién, hermanos, según este texto. A Cristo. ¿A hacer qué? Observan esto. Es el amor de Dios por ti y por mí, quien manda a su Hijo a morir. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿No es cierto? Fue el amor de Dios el que envió a Cristo a esa propiciación. Nosotros entendemos, hermanos, que Dios es un Dios grande. Nosotros entendemos que Dios es un Dios santo, pero también debemos entender Dios, y ahora a diferencia de la justicia, Dios es un Dios ¿qué? Amoroso. ¿Se dan cuenta? Ahora sí podemos equilibrar su justicia y el amor. Dios es un Dios amoroso, y de eso, hermanos, de ese amor emana o sale su gracia. De ese amor sale su misericordia. De ese amor sale el perdón. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál era su motivo, hermanos? El amor de Dios. Amor. Amor. A esta altura de la predicación, hermanos, yo ya estaba doblegado. ¿Por qué me amas a mí, Señor? ¿Por qué viste tanta necesidad y enviaste a tu Hijo en propiciación? Es un amor muy especial, hermano. Todo se resume en la palabra amor. Qué increíble, hermanos. El deseo de nuestro Señor es un deseo anegado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que es tan tremendo esto? Porque su deseo tan especial de nuestro bienestar, a pesar de que somos tan indignos, hermanos, tan inmerecedores de su amor, su deseo fue enviar a su Hijo Jesucristo, aunque tú no lo merecías. Y finalmente, hermanos, el alcance de esta propiciación, y es la parte aquí central, y Él es la propiciación. Observen versículo 2 en sus Biblias. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por ¿quiénes? Por los de todo el mundo. Increíble. ¿Cómo vamos a interpretar este texto, hermanos? Es un texto que se debate, y ahora sí, a ver si está el texto, Brian. Llévame nada, ahí está. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Y por los nuestros, no solamente por los nuestros, sino también en la propiciación, por los de quiénes, hermanos. Todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué realmente es todo el mundo? ¿Cuántas veces hemos declarado aquí en esta iglesia Roca Eterna? Hemos declarado, no todos los que están aquí son salvos o están consagrados al Señor. Lo hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿todo el mundo va a ir al cielo? Esto es muy importante, hermanos. Esto es un tema vital, merece mucho tiempo, pero déjame decirte algo. Esto no es un concepto universal. No es para una aplicación universal. No es para todos, hermanos. Significa que nuestro Señor Jesús pagó su propiciación literalmente para todo el mundo. Es lo que nos está declarando este texto, que lo pagó para todo el mundo. El mundo entero significa todo el mundo. Si fuera así, hermanos, entonces, ¿para qué estudiamos la Biblia? Llegas a conceptos muy fáciles. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué predicar el Evangelio entonces? Si todo el mundo se va a ir. ¿No es cierto? ¿Dónde está lo que dice Romanos 6:23? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Dónde está esa parte, hermanos? ¿Dónde está la parte de por qué nos habla la Escritura de que van a ir al infierno y muchos serán lanzados al lago de fuego?
¿No es cierto? No está haciendo referencia, hermanos, a un universalismo, que ese es el concepto que manejan los teólogos. No está haciendo referencia a esto. Nos está diciendo que la expiación fue hecha literalmente para toda la gente. No. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz ofreció expiación para todos aquellos que se arrepintieran y creyeran únicamente, hermanos. Es tan simple como eso. Todo aquel que se arrepiente y cree va a tener el privilegio de pertenecer a la familia y aplicarse esta expiación a ellos. Todo el pueblo de Israel que ha creído en Él, todos los gentiles que hemos creído en Él, vamos a llegar, hermanos, siempre y cuando nos arrepintamos y creamos en Él. No es que este apaciguamiento es para toda la parte del mundo, hermanos. No es así. Si lo piensan bien, hermanos, ¿cuántos hombres de la Biblia que escuchamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuántos hombres de la Biblia Dios no pagó por ellos en Cristo? ¿Qué piensan de Judas? Judas tuvo que pagar, ¿cómo? En su propia persona, su propio pecado, ¿no es cierto? Dios no pagó por Judas, ¿o sí? O cuando Pilato se lavaba las manos, hermanos, ¿qué piensan? O todos los hombres de maldad ahora pagó por ellos que ya no están aquí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No se arrepintieron, no creyeron. Hay mucha gente de maldad que, ¿no es cierto? Herodes, ¿pagaría el Señor por un hombre como? ¿Pagó por todos? Sí. ¿Hay cobertura? Sí. ¿Para quiénes? Para los que han creído. Esta mañana te digo, hay cobertura para ti. Tú necesitas creer hoy, arrepentirte. La expiación, la propiciación fue hecha por amor de Dios para ti. ¿Te das cuenta? La puedes compartir a otros. ¿No es esto, hermanos, una propiciación, una redención, una expiación gloriosa? ¿No es glorioso lo que acabamos de escuchar en mis malas palabras, pero en el majestuoso versículo 2? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿No es glorioso oír esto, hermanos? ¿No estás agradecido por lo que Dios ha hecho entonces contigo ahora? Cuando cantas un canto, debes de saber lo que estás cantando. Cuando leas la Biblia, debes saber lo que hizo Cristo por ti. ¿Estás agradecido de que se te nombra entre los hijos de Dios en todo el mundo? Aquí tú estás incluido, aquí, gracias a Dios. Si estás agradecido, entonces, ¿qué dice la Escritura, hermano? ¿Cómo respondes a ese agradecimiento? ¿Qué leímos la semana pasada? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué escribiste, Juan? Que Cristo dio su vida por ti. No peques más. No peques más. Es un error, hermano. La propiciación fue perfecta. Todos nuestros pecados están cubiertos por Él. Pero esto fue escrito para que no peques más. Para que muestres, y esto es lo que vamos a ver la semana que entra, para que muestres con evidencias que eres un hijo de Dios. Aquí es donde seguimos extrayendo evidencias, hermanos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios, a seguir entendiendo tu palabra. En versos tan pequeños, pero tan profundos, Dios, donde nos enseñas la importancia de la propiciación, Señor. La importancia de que haya habido un sustituto, mi Dios. Alguien que fue ofrendado perfecto, santo, puro delante de ti.
alguien que tomó nuestro lugar, alguien que fue al mercado donde estábamos esclavizados y en una redención santa pagó, Señor, la cuenta de cada uno de nosotros. Esa expiación perfecta, Señor, y única. En ella, Señor, podemos nosotros llegar a apaciguar tu ira, Señor, por los méritos de Cristo y pertenecer a tu familia. Padre, si hay alguien que necesita reconocerte, Señor, entender esta verdad, toca su corazón, Señor. Que no se vaya a casa pensando que aún en sus propios méritos está viviendo este tiempo. Ayúdale, Señor, porque así como es tu justicia, así es tu amor y tu misericordia, Señor. Te pido que nos hagas entender esto, lo llevemos a la práctica. Glorifícate, Señor, en Cristo Jesús. Amén.